Mario Ruiz, coordinador de la bancada de Pachacutic, a quien ya le damos la bienvenida acá a Entrevistas Wambra y le agradecemos por su presencia. Sí, le saluda Jorge Cano y Verónica Calvo Piña. Muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista necesaria, como decíamos, para no andar con especulaciones, preguntar directamente a quienes están en la Asamblea Nacional en un escenario tenso, como lo es del seguimiento en este momento en la Comisión de Fiscalización desde la Asamblea Nacional a este pedido de juicio político al presidente de la República. Le saludamos, asambleísta Ruiz, muy buenos días. Buenos días, Jorge, Verónica, un saludo cordial y respetuoso a la distinguida audiencia de este prestigioso medio de comunicación digital. Un abrazo fuerte para el pueblo ecuatoriano. Frente a esto del juicio político se van dando muchas tramas, ya es una telenovela que viene desde hace 2 meses entre lucubración y realidad, entre suposición y cosas concretas. Entonces, nosotros de ahora que tanto han dicho que la compra de votos, ya han denunciado algunas bancadas sobre compra de votos, nosotros somos políticos serios. Y si a nosotros vienen con esas propuestas, nosotros no hubiéramos estado haciendo tanta laraca, nosotros ya hubiéramos presentado la denuncia en la Fiscalía General del Estado para que investigue el presunto delito que se está cometiendo o se está pretendiendo cometer. No necesitan estar haciendo comunicados y llamando al chisme de aquí, chisme de allá, no, necesitan hacer con cosas concretas. Si sabe el Partido Social Cristiano que le están pretendiendo comprar votos, o que hay gente que está acá cambiando cargos públicos por votos, y UNES de igual manera sabe, vaya y denuncie a la Fiscalía General del Estado, ya lo que tienen que hacer. No hagan tanta polémica. Al igual que el presidente de la República, si sabe que hay asambleístas vinculados con el narcotráfico y las bandas delictivas, vaya y presente la denuncia a la Fiscalía General del Estado. Eso es lo correcto, lo que tiene que hacerse. Y dejar de lucubrar, dejar de suponer, dejar de regar lodo con ventilador, porque a la final de cuentas, eso que hacen va desprestigiando a todos. Y la gente no sabe, no dice, de haber sido al asambleísta de una tal y no ha de haber sido al otro. Todos los asambleístas están metidos en eso, según la gente. Entonces, eso no puede seguir, no puede continuar. Si queremos hacer política seriamente, tenemos que hacer lo que estamos obligados a hacer. Nosotros como funcionarios públicos, si yo conozco de un delito, ¿qué estoy obligado a hacer? Denunciar a la Fiscalía General del Estado para que la Fiscalía investigue y sancione ese delito. Ahora, asambleísta, digamos, la posición de Pachacutic, si bien ha mencionado y usted personalmente ha dicho que hay los votos de la bancada, al menos de una buena parte de los asambleístas, pensaría. Sin embargo, en otras declaraciones, usted mismo ha criticado o criticó el proceso de llamado a juicio político que hiciera la comisión especializada que investigó el Gran Padrino. Tenemos declaraciones también recientes del asambleísta Vanegas, de su propia bancada, donde habla de que aparentemente no hay suficientes pruebas para respaldar esta causal de peculado que ha mencionado la Corte Constitucional, la que dio paso. Entonces, claro, llama la atención justamente cuál va a ser la posición de su bloque, y ahí justamente queremos preguntarle cómo respaldan ustedes, cuán seguros están de que el presidente debe ir a este juicio político. No, es que tiene que ir al juicio político. Y esa es la resolución del Consejo Político de Pachacutic del 29 de marzo. En Consejo Político Nacional se resolvió que si es que venía el informe admitido por parte de la Corte Constitucional, nosotros vamos a apoyar ese juicio político. Pero obviamente nosotros no somos levantamanos, no somos ciegos, sordos y mudos robots en la Asamblea Nacional, en donde hay un líder de un partido que les dice por poco ladren y ladran. No, nosotros tenemos un partido, un movimiento político que nos permite analizar políticamente y nos permite realizar, digamos, todo lo que tiene que hacerse en un juicio político, evaluar la prueba. Con esto no estoy diciendo que no vamos a apoyar el juicio político, vamos a apoyar el juicio político por la desconfianza que el presidente de la República ha creado, la desconfianza política, ese principio que está desarrollado por las sentencias de la Corte Constitucional. 3 principios. El uno, el tema de la oportunidad política. El otro, la libre apreciación de la prueba que tiene que existir en un juicio político, porque no es un juicio jurisdiccional, no es un juicio penal, no es un juicio civil para que te lleve las reglas
de esos juicios. Y tercero, la desconfianza política que crea el funcionario público, en este caso de peculado que se da en Flope. Eso es una cosa. Y otra es nosotros no quedarnos callados y no denunciar también que estos actos de corrupción vienen de gobiernos pasados también, pues. Y que querer, como pretendió la comisión multipartidista, socapar, tapar, esconder todo lo que pasó en los gobiernos pasados y decir que la corrupción ha sido solo de ahora en las empresas públicas, cuando hay indicios de que la raíz de este problema viene desde el correísmo, el morenismo, y ahora esto continúa. Entonces, nosotros, Pachacuti, no tenemos compromiso ni con anteriores gobiernos, ni con este gobierno. Y eso hemos sido categóricos y claros. Dijimos que la demanda era una demanda mal hecha. ¿Por qué era una demanda mal hecha? Y eso fue evidente. Dijimos que estaba hecha una demanda digamos, hecha para que no pase en la Corte Constitucional. Y tuvo que ser mandada a completar en el CAL. ¿Y quién propuso que se complete la demanda en el CAL? Darwin Pereira, de Pachacuti. Si no hubiera estado él ahí, capaz pasaba esa demanda así patoja como estaba para la Corte Constitucional para que no pase. Nosotros dijimos inclusive que presumimos que hay un acuerdo ahí para que no pase el juicio político y que queden en libertad los que están sentenciados y que están ahora prófugos de la justicia en otros países. Ahora, somos categóricos en eso. De acuerdo. Ahora, ¿cómo ve usted, cómo ve la bancada de Pachacuti el seguimiento y el tratamiento en realidad que está dando a este proceso la Comisión Permanente de Fiscalización? Decimos, porque se han cambiado los tiempos, hay confrontación en realidad entre los criterios justamente que se tiene en esta comisión, lo que vuelve más turbio a la situación justamente de esta ruta que tomará la Asamblea Nacional en tanto al juicio político. Yo creo que hay plazos establecidos en la ley, que unos interpreten de una manera, otros de otra manera. Eso está en la cuestión política que se da mismo en la Asamblea Nacional. Pero sí les digo que aquí hay un trasfondo en este juicio político. No es cambiar la realidad del pueblo ecuatoriano cambiándole a Lazo. Eso es básico. Ahora en este mayo del 2023, se cumplen 15 años de la concesión que lo hicieron en el 2008, en mayo de 2008, de la telefonía celular a Claro y Movistar. En mayo del 2008 concesionaron la telefonía celular para 15 años y Claro y Movistar ya se han llevado $3.200 millones en esta concesión. Hoy en mayo van a querer volver a renovar esa concesión para 15 años más. Ahora la desesperación por sacarle a Lazo o por Lazo quererse ahí quedar es por quién entrega, por quién está ahí para entregar estos sectores estratégicos. Y ese es el trasfondo. No, nosotros vamos a dar los votos para el juicio político. Dijimos, vamos nosotros por el juicio político porque Lazo precisamente es una persona que no ha cumplido con sus funciones de garantizar salud, educación, seguridad para nuestro pueblo. Eso es básico y estamos en sintonía. A ver, pero que cambie la realidad de esta realidad, sacándole a Lazo, dejándole a Borrero ahí, eso posiblemente no pase. A ver, entonces, justamente usted plantea, y hemos visto en seguimiento a otras entrevistas sobre, por ejemplo, el tema de minería, también hablando de sectores estratégicos, la política minera, esta ruta del neoliberalismo en el país, ¿será trastocada en realidad por este proceso de juicio político? Porque también vemos que en la Asamblea Nacional se siguen aprobando leyes, reformas, el Ejecutivo sigue generando decretos, usted mismo lo ha nombrado en esta entrevista sobre este tema de los contratos y la concesión de telecomunicaciones de estas grandes empresas. ¿Cuán trastocado estará entonces el gobierno o la política más bien que está tomando el gobierno del señor Lazo con este juicio político? Nada. El gobierno va a quedarse intacto porque los mismos ministros, los mismos asesores, la misma gente, los mismos directores van a quedarse ahí. O sea, van a cambiar de membrete. Con eso no quiero decir que Pachacuti no va a votar, no está en coche. No, Pachacuti tiene palabra, dijo que está en sintonía con el pueblo ecuatoriano y eso es la desconfianza que el mismo presidente de la República
ha creado para que esto suceda. Pero que cambie la realidad de nuestro pueblo, cambiándole. Ya históricamente nosotros hemos visto y hemos sido nosotros quienes nos hemos puesto los muertos incluso en la salida de Bucarán, de Maguad y de Gutiérrez. Subieron ahí el presidente de la Asamblea en Bucarán, después los vicepresidentes, y nada cambió, porque fueron los mismos asesores, los mismos ministros, el mismo grupo económico y político que se queda ahí. Ahora, allí están por sacarle a Lazo, porque se pelearon en un inicio con el Partido Social Cristiano, porque no llegaron a acuerdos de gobernabilidad como querrían gobernar ellos, pero ahora le sacan a él para dejarle a Borrero. El señor vicepresidente tiene antecedentes de haber estado o militaba en la democracia popular, junto a la gente que nos llevó al periodo del 99, el periodo bancario del 99 y todo lo que se vino después. Incluso hay gente que le relaciona con el Partido Social Cristiano. Entonces, una cosa es que nosotros cambiando de presidente mejoramos y vamos a obtener seguridad en las calles, ya no nos van a estar matando ni extorsionando con las vacunas y va a haber salud en los hospitales, etcétera, etcétera. Ese es el objetivo. Pero otra cosa es que se pretenda cambiar un presidente. ¿Para qué? Para tomarse el poder y entregar los sectores estratégicos y los recursos naturales, ellos en lugar del que está en el poder. Ahora, y eso ha sido de toda la vida aquí en el país. Y ahí nosotros no estamos en ese grupo, en esa mayoría, no estamos ni vamos a estar jamás. Ahora, asambleísta, se critica mucho, digamos, un aparente corte de tiempo por parte de la Comisión de Fiscalización, como que está trabando un poco el proceso de juicio político a tal punto que ya lleva una semana sin que sea notificado al presidente de la República de justamente el juicio. Entonces ahí queríamos preguntarle cuál es su visión sobre el trabajo que está realizando la Comisión de Fiscalización y si Pachacutic, a través de su asambleísta que tiene ahí en esta comisión, va a intentar mover algo. Bueno, yo quiero aclarar que en la Comisión de Fiscalización no tenemos representante. El colega Bruno Segovia salió de las filas de Pachacutic hace algún tiempo, casi un año. Entonces, no tenemos representantes de Pachacutic en la Comisión de Fiscalización, así como no tuvimos representantes de Pachacutic en esta comisión multipartidista que investigó el caso Gran Padrino. Eso es que quede claro de parte de la bancada de Pachacutic. En la Comisión de Fiscalización, nosotros vamos a estar siempre denunciando lo que se hace mal, si se pasan los plazos, si no se pasan los plazos, pero nosotros no estamos desesperados por llegar al poder antes de mayo, antes de que entreguen la telefonía celular, porque no vamos a estar ahí. Nosotros no estamos desesperados por llegar al poder para llegar a tratar de dejar en la impunidad actos de corrupción de gobiernos pasados, porque nosotros no tenemos dirigentes políticos que estén perseguidos por la justicia con sentencias en firme y que tengan que venir a responder acá al pueblo ecuatoriano de los millones de dólares que se llevaron en sobornos y en tanta corrupción. No, la desesperación no es nuestra, la desesperación es de los que están por esos motivos queriendo seguir un juicio. Nosotros vamos más allá, a lo profundo, a lo que yo dije. Vamos a que se cambie este modelo socioeconómico que nos ha llevado el sistema de antes y de ahora, este modelo extractivista. Van a dejar de venir a las comunidades con las empresas transnacionales mineras utilizando nuestro ejército y nuestra policía como guardia privada a arremeter contra la gente. Eso va a pasar. Ahí vamos, apuren para sacarle a Lazo para que dejen de venir a estas empresas a amedrentar a la gente. Y justamente... Va a eliminar este decreto presidencial que se emitió para el porte libre de armas y que las empresas mineras y petroleras puedan tener una guardia privada, por poco grupos paramilitares, porque recuerden que en los años 80 pasó esto en Colombia y permitieron libre porte de armas para protección de las empresas. Las empresas empezaron a florecer grupos de protección y se fueron los grupos paramilitares que iban y arremetían contra las comunidades. Asambleísta Ruiz,
ingresen justamente, las asambleísta empresas. Ruiz, y justamente sobre este último punto, porque vamos, estamos en este tema, en la agenda pública sobre el juicio político, pero este decreto que da, el último decreto sobre la tenencia y el porte de armas, el presidente de la República, tiene un antecedente y queremos preguntarle justamente, en la Asamblea Nacional en enero pasado, con 117 votos afirmativos, fue aprobada la Ley de Fortalecimiento Institucional de Seguridad Integral, en donde en algunos articulados y justamente en reformas también al COIP, da paso, le abre la puerta al presidente de la República para que cumpla con una de sus ofertas de campaña, que lo llevaba en conjunto con el Partido Social Cristiano, sobre el tema del porte de armas. Entonces, y el tema también, la participación de la seguridad privada. ¿Qué pasó en la Asamblea Nacional? Se aprueba con 117 votos de estas reformas. Sí, ahí hay que tener en cuenta que esa ley lo que permite no es pues el libre porte de armas. O sea, hay restricciones que van a ser regulados por el mismo Ejecutivo en el proyecto que él tenga que mandar del reglamento a la ley. Pero el decreto que él emite permitiendo o reabriendo los permisos para portar armas. Y lo que no estamos de acuerdo nosotros es que en este decreto se permita que se pueda armar grupos que vayan a protección de empresas privadas. ¿Para qué? Para que las empresas transnacionales mineras puedan utilizar estos grupos de fuerzas armadas privadas y arremeter como arremeten contra la población, contra nuestros territorios que resisten al proceso minero y extractivista. A ver, pero asambleísta Ruiz, pero con todo respeto, justamente estoy leyendo en estas reformas de la Asamblea Nacional y por eso digo, hay cierto grado de responsabilidad o de corresponsabilidad en esta reforma. Leo la reforma del artículo 360 del COIP y se flexibiliza justamente la tenencia y el porte de armas de fuego, en donde se establece justamente este cambio de la tenencia y porte no autorizado de armas, que da paso justamente a sostener el decreto presidencial. Entonces, otra vez, en los debates... Esa reforma no da paso a que se formen grupos, digamos, de protección privada, como lo hace el decreto ejecutivo. O sea, es distinta la reforma y el espíritu de esa ley. Lo que no estamos de acuerdo nosotros es en eso, en que se formen grupos de protección privada armados para proteger cualquier entidad pública, para que de esto se sujeten las empresas transnacionales mineras y petroleras y arremetan contra nuestra población, porque la violencia genera más violencia. Y asambleísta, tal vez Pachacuti va a poner alguna acción para justamente discutir este decreto dentro de la Asamblea. Nosotros, vea, el decreto debería ser declarado inconstitucional. Nosotros hemos dicho, hay tres herramientas. La vía política que estamos nosotros librando, la lucha política acá en la Asamblea Nacional. Hay una lucha jurídica. Habrá que presentar las acciones legales, una demanda de inconstitucionalidad a este decreto que hemos estado nosotros analizando al interior de la bancada, y la lucha organizativa que es ya con nuestras organizaciones sociales. Por eso nosotros analizamos ahora este juicio político del presidente de la República, y a nosotros nos ponen en que Pachacuti golpeado de todo lado, ¿no? Pachacuti en la mira, que supuestamente Pachacuti ya no quiere votar por el juicio político, que Pachacuti, etc. Porque Pachacuti y a los grupos sociales, a las organizaciones, siempre las utilizan. ¿Para qué? Para llegar al poder ellos, sin mucho esfuerzo, llegar al poder y tomarse la estructura del Estado, no para cambiar la realidad del pueblo ecuatoriano, sino para gobernar entregando en este entreguismo que venimos desde hace 50 años. No ha cambiado nada, no ha cambiado absolutamente nada, y prueba de ello, para muestra un botón, es lo que estamos diciendo, el tema de la telefonía celular. Lo entregaron hace 15 años a nombre de la izquierda, cantando las canciones de Che Guevara y todo. Ahora la derecha, el neoliberalismo, va a hacer lo mismo.
va a entregar para 15 años. Y eso no está hablando nadie, nadie lo está, solo nosotros. En Pachacuti estamos diciendo qué es lo que va a pasar, qué es lo que quieren entregar. ¿Por qué? Porque los otros no pueden decirlo porque ellos también entregaron. Ujú. Eso es lo que en realidad pasa ahora. Quienes quieren llegar al poder es únicamente para ver quién entrega, quién vende las empresas estratégicas. Asambleísta Ruiz, para cerrar esta conversación, justamente preguntarle entonces cuál será la hoja de ruta del bloque de Pachacuti en la Asamblea Nacional, tomando en cuenta también que está en la recta final de un recambio obligatorio que establece a mitad de periodo la Asamblea, en donde se elegirán nuevamente las comisiones, presidencias, ¿no es cierto? La presidencia también de la Asamblea Nacional. Se ha conversado y yo pensaría que no, que esto es súper pertinente en realidad, porque tiene que ver también con el futuro de la agenda legislativa. Bueno, nosotros tenemos esta ruta. Dijimos, cuando llegamos a la coordinación de la bancada, vean, quieren para defender el agua, la tierra, para defender a los usuarios del sistema financiero, de las cooperativas, de los bancos, para defender a los profesores, a los maestros, a las mujeres, a los estudiantes. Aquí están los votos de Pachacuti, tomen la mano, para pensar en un modelo distinto al extractivista, para ir con modelos de desarrollo económico como el turismo rural, el turismo comunitario, para ir por fomentar e impulsar la agricultura, que nos den alternativas de desarrollo económico que no sean el extractivismo. Tomen los votos, a quien sea, vengan la revolución, venga el gobierno, venga la izquierda democrática, el Partido Social Cristiano, todos los independientes. Pero en cambio, si es para que les apoyemos para que quede en la impunidad los hechos de corrupción de anteriores gobiernos, que vengan nomás los políticos corruptos que se llevaron millones de dólares, ahí no les vamos a apoyar más que nos digan gobiernistas. Si es para defender gobiernos, banqueros, tenedores de los bonos de deuda externa, multinacionales, no les vamos a apoyar más que nos digan correístas. No, señor. Los votos de Pachacuti van a ir siempre para defender esta línea, la tierra, el agua y a los usuarios y consumidores. Vean, yo les doy un ejemplo nomás. Hoy día se va a discutir a las 10:30 de la mañana una ley que permite que haya un defensor del cliente, del usuario de las cooperativas de ahorro y crédito, en donde hay bastantes denuncias de anotocismo, de interés sobre interés, de varias cosas que los clientes de las cooperativas de ahorro y crédito, que son la mayoría de la gente más pobre, se tenga. Pero vayan a ver esa ley, cómo la están forjando. Una ley que no ayuda en nada a los usuarios y consumidores de la banca. ¿Y quiénes la están impulsando? Los que dicen que están en contra y se van a juntar en contra de los bancos, los que dicen la banca o el país, la banca o la vida. Ellos que dicen eso, hoy pretenden aprobar una ley en donde no protege en nada a los usuarios y más bien es una ley pro banca, pro cooperativas que les favorece a ellos. Entonces, nosotros dijimos, los votos están para todo lo que tenga que ver en beneficio de la mayoría, de las grandes mayorías. Asambleísta, no me puedo ir. Asambleísta, no me puedo ir sin hacerle esta pregunta. En días pasados, el asambleísta de su bancada, Rafael Lucero, fue denunciado por agresión física a su expareja. Y ahí justamente quería preguntarle si Pachacuti, el bloque, va a tomar alguna decisión frente al accionario del asambleísta. Mira, las denuncias, pues a mí me denunciaron por minería ilegal, la empresa Hanrine, la Golden acá, por sabotaje, por terrorismo, por extorsión. Denuncias pueden haber. Y yo no soy saboteador, yo no soy minero ilegal, no conozco un gramo de oro. Por el hecho de estar acá con la gente de Buenos Aires, con la gente de Cahuasquí, con la gente que he luchado toda la vida defendiéndoles como abogado y ahora en la Asamblea Nacional, me han denunciado. Son denuncias que tienen que ventilarse en la Fiscalía, mucho más en el tema de cuestiones que son bastante privadas, que lo determine la Fiscalía, la Unidad Judicial de Violencia Intrafamiliar, si es que hay. Si es que viene la sentencia condenando y confirmando que hay un delito, perfecto, venga y se mandará a la Comisión de Ética y Disciplina del Movimiento Pachacuti. Pero sin una sentencia, por una denuncia, es difícil que nosotros tomemos y sancionemos
sin que se haya justificado en la entidad pertinente. Entonces, a mí también, cuando me denunciaron la empresa Hanrine por minería ilegal, entonces vaya al comité de ética y sancióneme. No, pues. A ver, pero O sea, para no dispersar un poco, reformulo la pregunta, señor asambleísta. ¿Cuál es la posición de usted, de la bancada de Pachacutic, frente a temas de violencia de género? Nosotros, desde luego, un movimiento ecologista, un movimiento feminista, totalmente rechazar cualquier violencia de género. Y por eso decimos, si el colega asambleísta es sentenciado en la justicia, se comprueba la denuncia, obviamente tendrá que ser pasar al Comité de Ética y Disciplina, nosotros mismos nos encargaremos de eso. Pero si no hay esa justificación, también el presidente de la República denunció a 5 asambleístas del Pachacuti de que le habían pedido ministerios, le habían pedido plata, etcétera, etcétera. Y después no hubo ninguna prueba. Hasta el día de hoy, la Fiscalía, lo que estamos llamando a la Fiscalía es que haga su trabajo. Han pasado el tiempo, un año, la ley dice que un año tiene que estar la investigación abierta. Formule cargos si tiene pruebas. Formúleles cargos. Y si no hay pruebas, archive. Asambleísta, muchísimas gracias. Las denuncias pueden haber. Asambleísta, muchísimas gracias y bueno, estaremos pendientes de la actuación de Pachacutic en los siguientes días. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes también por el espacio.